Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Bueno, vamos a empezar por el final, por lo último, por el asunto de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte y esa denuncia que ha hecho la actual señora consejera, bueno, señalando que existe 13 millones de desfase, según las informaciones, que se ha gastado en gasto corriente, no en cuestiones concretas. Yo tengo que decir, desde la máxima presunción de inocencia, y puesto que esta noticia ya llega 7 meses después de haber tomado posición, si hay irregularidades, si las hubiera, habría que llevarlo a la Fiscalía, y si no, callar, porque obviamente había que preguntarse quién controla estas sociedades, qué interventores tienen. Si esto ha sucedido, es que los mecanismos de control no suceden. Estoy hablando en hipótesis, porque si esto solo fuera una acusación meramente política para luego cubrirse las espaldas, pues estaría en desacuerdo. A mí no me parece que como funcionamiento, y soy sincero, la Sociedad Regional de Cultura y Deportes lo haya hecho mal. Tampoco es que sea una cosa del otro mundo, sino en la línea de muchas cuestiones en Cantabria. Obviamente, si ha habido un gasto no controlado que se ha, digamos, escapado del control, eso hay que denunciarlo. Pero habrá que denunciarlo si hay, evidentemente, posibilidades de dolo. Porque si no, lo que se está creando son botes de humo. Ya en Cantabria estamos empezando. Vimos todo el tema de la Consejería de Obras Públicas, que se quedó solo en una auditoría de un año. Se prometió una auditoría de 20 años y, lógicamente, no se ha hecho, porque que yo lo sepa, me gustaría rectificar. Solo un año, no ha pasado nada en la Consejería de Obras Públicas. Es realmente curioso. Y es curioso que solo se sacan cosas o se dicen consejerías del PSOE. Bueno, yo no sé si son las del PSOE, pero eso era un gobierno de coalición. Es decir, acabo y pongo el balón en el área. Si hay irregularidades o ilegalidades, si las hubiera, a la Fiscalía inmediatamente. Y si no, a callarse, porque... Y también habrá que alguien que controle las intervenciones. ¿Quién controla las sociedades públicas? Porque si lo que se dice es que se gastan en cosas que no son, ¿quién controla todo esto? ¿Qué seguridad tenemos los ciudadanos? Es que esto lo que demuestra es, desde luego, cuando menos, un descontrol brutal. Y luego los políticos, en general, nos piden a los ciudadanos sacrificios para esto o para el otro. Entonces, si realmente hay una cuestión que está clara o vidriosa, pues se lleve y que se ventile. Y si no, a callar. Don Carlos Pajares. Bueno, ellos hicieron acusaciones antes de ayer, acusaciones muy graves por parte de la consejera de Educación, de Cultura, que no pueden quedarse simplemente en un titular de prensa o de televisión. Además, esa acusación, ya digo, gravísima, tiene dos vertientes. Una, como usted bien decía, que es desde el ámbito penal, o sea, si se ha cometido un tipo penal, pues obviamente habrá que ir a los tribunales, denunciarlo y que las autoridades judiciales actúen con diligencia como suelen hacer. Pero más allá de eso, si esa acusación también es cierta, lo que como mínimo pone en entredicho es el funcionamiento de la administración. Claro. Un funcionamiento que además, que es lo que preocupa, que se pueda estar generalizando no solo en esta sociedad, sino en el conjunto de la propia actuación política, y es que aquí no pasa nada. No cumplo los presupuestos, cada año se produce un desfase entre lo que se prometía hacer con las cuentas públicas y luego lo que se gasta, y aquí no pasa nada. Sí pasa, que va todo a engrosar la deuda que tiene esta comunidad autónoma, que año tras año es más grande. Sí. Y yo creo que ya es hora, ya digo, más allá del propio tipo penal que se pueda o no se pueda haber producido, yo creo que ya va siendo hora
de que nuestros administradores empiecen a asumir la responsabilidad de que las cosas funcionen con claridad, transparencia y desde luego en beneficio de los ciudadanos y no en beneficio propio, como está sucediendo al parecer hasta ahora. Perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. Si se producen muchas veces irregularidades o ilegalidades, no digo en este caso, en esto está por demostrar, porque yo soy un firme defensor de la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario. Para todos, pero para todos, Pero me pregunto, es que los controladores, me refiero a los interventores, los cargos públicos, funcionarios, también tienen que empezar a dar la cara, inmolarse. Oiga, si veo que en una consejería o en una empresa pública se producen cosas que dan inmediatamente, al inmediato superior, ¿se corrige esto? No. Si no se corrige, bien, a la Fiscalía y si no, a los medios de comunicación. Y lo que está sucediendo, no solo aquí, es un deterioro de los fedatarios públicos, ellos mismos. Y voy a decir una cosa a su favor. Sé que tienen muchas presiones, pero es que eso va en el sueldo. Sé que tienen muchas presiones directas, indirectas, y no voy a decir en una comunidad pequeña como esta, pero para eso están. Porque si ellos no fallan, esto es como un notario. Si los notarios no dan fe de algo que es cierto, pues entonces ya apaga y vámonos. Pues los fedatarios públicos es lo mismo. Tienen que decir, esto está correcto, perfecto, adelante. Esto no está concreto y se está hecho. Don Aurelio. Bueno, yo creo que cada día están surgiendo nuevas cosas que nos deja muy claro el grado de moral de los servidores públicos. Decimos, pasa ahí en la Consejería de Cultura, hay este problema, pero vamos a ver, ¿dónde están lo que acaban de decir ustedes? Yo creo que prácticamente pues, han abordado el tema pues, de una manera integral, ¿no? ¿Dónde están aquellos que lo tienen que controlar? ¿Dónde está la intervención? ¿Dónde están los controles? Pero yo creo que es que ya dentro de las consejerías o de todos los cargos que van tomando posesión, hay una moral baja. Van a los cargos, buscan sobre todo cargos en departamentos donde van a manejar mucho dinero y esto uno tiene la sensación, el ciudadano, de que no quieren hacer eso para sacarle una rentabilidad para el ciudadano, sino que todos van a ver qué les queda de esa parte que tienen que manejar. Pero yo digo que parte desde la cabeza, porque hemos visto ahora los nombramientos que se han hecho para Cantur o para Cabárceno. Vamos a ver, ¿con qué bases, qué formación, yo diría, qué antecedentes de todo tipo tienen esas personas que están accediendo ahí? ¿Qué currículum han presentado? Oiga, es que prácticamente no tienen currículo, es que buscaban unos candidatos que se ve que los tenían prácticamente ya designados y siempre son cargos en los que se va a manejar mucho dinero. Quiero decir que hay una degradación moral de los cargos, pero que parte desde la cabeza, porque además todo se va olvidando, todo se va al final quedando en nada, porque tenemos aquí un caso, yo creo, muy grave, como ha sido lo de las obras públicas. Bueno. Oiga, y ya es que nadie habla de eso, y ha sido el mayor escándalo que se ha producido en Cantabria en relación con estas cosas. Así que a mí no me sorprende que hoy las cosas ha pasado con esto de cultura, y seguirán apareciendo escándalos, don Gervasio. Y eso tiene mucho que ver. En la televisión que tenemos que hacer hincapié en el deterioro de valores, de la búsqueda de la verdad o de la mentira. Bueno, la mentira, es decir, si yo ahora pusiera mítines, y lo digo con todo respeto, del Partido Popular, anterior a las elecciones regionales, o declaraciones textuales, sería un escándalo, porque en base se está haciendo casi lo contrario. Pero no tratamos con esto de sacrificar, es algo que es así. Si eso se justifica para llegar al poder, los partidos políticos, el problema es que son todos, claro, todos, y digo todos, totalmente. Es que se han convertido en un fin en sí mismo, no son un mecanismo. Ahí viene la crisis política que estamos viviendo en Europa, cuando las sociedades no se sienten representadas. Y la mayoría de la gente, y claro, con esto no quiero decir que todos vayan con la misma intención, pero una gran parte van a hablar de lo suyo,
la solución de su problema, que por otro lado es humano, pero que claro, tiene que haber controles. Y este es el grandísimo problema que tenemos, que nos lleva a la crisis, por ejemplo, y salto, que vive el campo en Europa. Es la crisis generada desde Bruselas, con normas absurdas, que ayer la señora von Leyen, asustada por lo que pasaba en Bruselas, dice que va a empezar a quitar burocracia antes de las elecciones. No tienen credibilidad, porque estos señores dependen de grandes magnates. Y esto hay que cambiarlo. Y yo, desde luego, la ciudadanía, yo exhorto a que estén con los ganaderos y los agricultores. Es el futuro de la sociedad. Son los que mantienen nuestras tradiciones, nuestra razón de ser. La gente abnegada. Y no puede ser que un grupo de burócratas vividores, en general, no digo todos, con normas climáticas descabelladas y mentiras, nos lleven a la ruina. Don Carlos Pajares, lo que está pasando en Europa, ¿cree usted que es precisamente generado por una mala gestión? No, sobre todo además en un mundo globalista en el que las transacciones comerciales están al cabo del día y se han intentado fomentar. Si tú restringes internamente tu propia producción, en este caso la agropecuaria, si les pones un montón de trabas, cuando hablamos de trabas administrativas son de todo tipo, con la utilización de piensos, pesticidas, autorizaciones, permisos, en definitiva lo que hemos hablado... No, ir con la red del ordenador en el campo para apuntar no sé qué, si la vaca tal ha parido, si está ahora... Es que es todo de locura. Yo sufrí. Yo puse en marcha una pequeña explotación agropecuaria aquí en Cantabria y sufrí de primera mano lo que supone abrirla y trabajar con ella. Es una auténtica angustia, es problemas de todo tipo. La burocracia, el intervencionismo es abrumador. Y el problema de todo eso es que dices, bueno, si al final jugáramos todos con las mismas reglas a nivel mundial, pues bueno, vale, son las mismas reglas aquí, que puede ser en Marruecos o en Túnez o en donde sea. Pero ¿qué ocurre? Que cuando viene un tomate marroquí o viene una berenjena o un cacahuete de donde otro sitio sea, que aparentemente cumple, porque ellos lo dicen, las normas europeas, pasan al final haciendo un auténtico dumping económico, porque sus costes, su regulación es inferior y entran perjudicando notablemente al sector agropecuario español y europeo. Y todo por estas políticas intervencionistas, eco-friendly, todo maravilloso, estupendísimo, que lo que están provocando, pues es eso, es competencia, no voy a decir desleal, porque no se trata de competencia desleal, es que somos nosotros mismos los que estamos poniéndonos zancadillas y estamos poniéndole sobrepeso a nuestros propios productores. Es que los pueblos, don Aurelio, la razón de ser de los pueblos de las naciones está en el campo, su identidad. Están precisamente intentando que no haya generaciones que trabajen en ello. Es decir, esto es un problema social de mucho más alcance. ¿Quién cuida mejor el campo? ¿Quién lo ha hecho a través de los siglos? Los agricultores, los ganaderos. No significa que eso no haya personas independientes que hayan hecho cosas mal, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Si ustedes viajan de Soria a Valencia, ven los montes que hay, que son comunales, que dan una riqueza tremenda para los pueblos, y ahí no se produce un incendio. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se trabaja? ¿Me explico? Esto, todo es fruto del trabajo de la gente de esos pueblos. Y podría poner muchos más ejemplos, ¿no? ¿Qué quieren? Que quede todo en barbecho para que ellos inviertan en grandes comercializadoras en terceros países, porque el problema de la Unión Europea son los lobbies. Yo soy un poco revolucionario en ello, creo que la Unión Europea hay que repensarla, pero de arriba abajo, de arriba abajo, habría que tirar, no digo físicamente, sino cambiar todo, pero eso me parece que es algo imposible, pero sí en las próximas elecciones dar un vuelco político de gran calado para que cojan miedo a los ciudadanos, o respeto, porque hasta ahora no lo han tenido, don Aurelio. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Desde
todas las organizaciones relacionadas con esto, con la agricultura, con el campo, todas se están llenando de enchufados, de políticos que desconocen por completo cuál es su trabajo, cuál es su misión, cómo deben hacerlo, cuáles son, yo diría, los objetivos últimos del agricultor. Todo eso lo confunden de tal manera que le están volviendo loco con la burocracia. O sea, creen que el agricultor, ese señor que dice usted que está con las vacas, que es, yo lo llamamos del sector primario y es cierto, no es gente que esté preparada para los ordenadores o para todo esto. Pues bueno, al final ganaderías que tampoco ganan pues dinero como para tirar cohetes, pues resulta que se tienen que gastar mucho dinero en asesores, en gente que les lleve contabilidades, en gente que les lleve los temas sanitarios. Obligan ahora a pequeñas ganaderías casi a tener veterinarios en plantilla, y es que todo esto está llevado y dirigido por personas que desconocen la realidad, terreno en la vida. No han pisado un terreno en su vida. Son gente que está en un despacho y que solo quieren justificar su trabajo mediante directivas, mediante órdenes que vuelven loca a la gente. Lo estamos viendo en todos los órdenes. Y bueno, Europa ha perdido por completo. El norte han ido derivando todas estas discusiones, la PAC y todo esto. Ve usted las medidas que están tomando, que además cada día se vuelven más contra los agricultores, porque sí les imponen grandes restricciones a la hora de desarrollar su trabajo, porque dicen que les van a subvencionar. Ese es el truco. El campo no quiere vivir de las subvenciones, el campo quiere vivir de su trabajo, de sus ganaderías, y entonces vemos que todas las medidas son absurdas. Lo estamos viendo en el tema sanitario, los problemas sanitarios, que hoy podían tomar medidas de prevención antes de tener que eliminar cuadras enteras de ganado, pues porque a lo mejor aparece una vaca o con tuberculosis o con lengua azul que hunde a los ganaderos. Yo creo que el ganadero está en una situación límite, y por ejemplo, ahora va a haber una huelga de tractores aquí en Cantabria, pero es porque ya no le queda, ya no tiene ningún recurso. Vamos a ver, yo estoy en contra de la violencia, por supuesto, como primer lugar, y es más, soy de los que creo que la violencia pero la sociedad, casi nunca la sociedad tiene que manifestar en Gervasio su desconformidad. Claro, porque pero si no se duermen en los laureles. Totalmente, pero lo que estoy de acuerdo es lo que iba a decir don Aurelio, que lo que estoy de acuerdo es que hay que poner pie en pared y que hay que pegar un giro de 180 grados. No se puede quedar en manos exclusivas de los políticos, porque es lo que estamos hablando. Desconocen la situación real y al final viven como en un limbo, mire, un caso concreto. El otro día se quejaban, quieren montar un establecimiento, una apícola en Riaño. Bueno, pues es que lleva 20 meses para poder empezar a funcionar. 20 meses. Porque no tenía luz ni nada de eso. No tenía luz, pero Viesgo eso lo resolvía con... Sí. Pero es el gobierno, es la Dirección General de Montes, el ayuntamiento parece ser que está ayudando, pero don Gervasio, 20 meses. Tenemos aquí el caso de la protonterapia, que en Guipúzcoa, hoy lo veía en la prensa, que en Guipúzcoa han tardado 2 años y aquí llevamos ya 5 para poner en marcha la protonterapia. Y ya se dice que se aumenta el presupuesto. Con la diferencia además, y que se dobla el presupuesto, que se aumenta, que se dobla, con la diferencia además que en Guipúzcoa fue donado por Amancio Ortega y aquí, como siempre, dormidos en los laureles, no nos llegó. Bien, recientemente publicaba una encuesta del ICANE, este Instituto Cántabro, es del año 2022, un buen trabajo que ha hecho el diario Montaña, pero es del año 2022, por eso no voy a hablar del gobierno, porque la opinión que juzga del gobierno es del gobierno anterior y es muy mala, ¿no? Es muy mala, pero es la del gobierno anterior. Vamos a ser aquí justos. Pero sí nos sirven unos datos sobre lo que piensa la sociedad. Y lo que la sociedad piensa es que desconfía de los políticos. Yo me quedo con estos datos. El 74% de la población desconfía cántabra de la acción política. Bueno, y luego, pues que la economía regional, otro dato que nos sirve, porque en esto no ha cambiado en 7 meses. La economía regional no logra el aprobado. El 47,1% no está satisfecho, ¿no? El gobierno, porque es respecto al gobierno anterior, y eso hay que ser justos, no se le puede cargar el mochuelo, igual dentro de un año lo estamos diciendo a los actuales. Es verdad que el camino que llevan es que se tenga la gente la misma opinión. Yo creo que han tomado el camino, lo digo con todo respeto, de hacer lo mismo,
porque como a lo mismo no han estado muchos años gobernando, dice, pues nada, tenemos contentos el patio y todos contentos que hay de lo mío. Luego calculan, Pedro Sánchez puede caer, el PRC tiene que buscar una transición, y ellos hacen unas cábalas para justificar que no mover un ladrillo realmente tremendo. Y lo digo porque hablo con mucha gente y la mayoría piensa eso, menos ellos que deben tener ellos la ciencia. Pero en fin, don Aurelio, ¿qué le parece este trabajo? Sobre todo, el 74% desconfía de la clase política. Esto debiera de hacerles meditar. Fíjese, se dice que desconfían de la clase política. Yo iría a una fase anterior. No confían en absoluto en la clase política. Bueno, me da igual. O sea, no esperan ya nada, no esperan ya nada de la clase política. La gente solo quiere una cosa. Lo mismo que piden los jueces. Déjennos en paz. No nos hagan la vida imposible. No nos carguen más burocracia. No nos hagan la vida imposible. Déjennos producir alimentos de buena calidad, que la gente los pueda asumir a unos costos razonables. Quítenos normativas. Déjennos realizar una agricultura sostenible. Déjennos utilizar nuestros prados, nuestras praderas, nuestros montes, la ganadería extensiva. No se metan tanto y controlen el lobo, por favor. Que ese sí que es una cosa. Eso en ganadería, pero en otras cosas. Si hablo en ganadería, pero bueno, si hablamos ya en la burocracia, cuando alguien quiere montar una pequeña empresa, por pequeña que sea, oiga, es que le piden tanto como si usted quiere montar aquí una multinacional. Pero luego, por otro lado, ve que cuando ellos tienen negocios por medio, el medio ambiente desaparece, eliminan los controles y las autorizaciones del medio ambiente para montar ciertas cosas. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho usted hace un momento, porque representan a lobbies que están muy interesados en que eso sea así, ¿no? Y esa es la realidad, don Gervasio. La desconfianza que usted ha dicho con respecto a los políticos. Un problema estructural y social muy profundo. Don Carlos. Cuando llegan las elecciones, las que sean, sabemos que los partidos invierten mucho dinero en hacer estudios sociológicos de lo que piensa la ciudadanía que está a punto de emitir su voto. Aquí el Instituto Cántabro ha hecho un informe muy pormenorizado y además intenso y extenso, que yo creo que no podía quedarse o no debería de quedarse en el cajón. Mal harían tanto los que están en el gobierno ahora como los que están en la oposición, que lo estuvieron en su momento. No, a ellos se les juzga más, eso es verdad. Sí, efectivamente, pero mal harían los que ahora están en el gobierno. Seguir el mismo camino. Seguir el mismo camino. Cuando además a ellos también se les juzga, porque ellos fueron y son políticos que estaban en su momento, porque además hay, dentro del estudio sí es cierto que hay una parte importante de lo que es la acción de gobierno, que solo obviamente hace referencia al gobierno anterior, pero cuando se habla de la política en general, afecta a todo. Yo creo que deberían, tanto unos para rectificar lo que hicieron y para rearmarse ante las siguientes citas electorales, y sobre todo para los que están, pues para corregir el rumbo y hacer lo que realmente espera el pueblo cántabro, que yo creo que lo que se refleja además, y es lo más interesante para mí, es la sensatez de la ciudadanía de esta región, que a pesar de muchas cosas... Y el aguante. Exactamente. Y yo me gustaría ser optimista y en el fondo, pues bueno, siempre hay que tener la esperanza, ¿no? Los cristianos además tenemos que tener siempre esperanza y dar mensajes positivos. Pero digo una cosa, para cambiar cosas, y yo digo que para hacer una buena tortilla hay que romper huevos. Vamos, puede hacerlo con huevina y entonces sí, es más light, ¿no? Yo tengo la sensación que no hay valentía, y no lo digo de manera despreciativa ni mucho hacia los políticos de que Virgen Cantaria, todo lo contrario, no hay valentía para encarar los problemas, porque eso crearía problemas en la oposición, habría críticas y se tocarían muchos palos, porque eso es lo que le pasa a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, claro. Lo cual ha pasado al presidente, me da la sensación, de la Comunidad de Valenciana, para tomar una serie de decisiones que son de cambio radical. Y eso no es cómodo, personalmente. Pero bueno, en política se debe de ir para eso. Y si no, pues quedarse en casa tranquilamente
Es que el problema es ese, y lo digo con tranquilidad, deseando lo mejor. Ya, yo creo que te he tirado la toalla en otro sentido, no nos queda tiempo, don Aurelio, quería decir... Era simplemente que deberían... No, es que yo creo que no hay una orientación correcta de los recursos. Hoy los recursos se orientan generalmente hacia un gasto como en obras. Por ejemplo, yo ahora veo, pues la Casa de los Elefantes en Cabarce va a costar no sé cuánto dinero. Pues se va a ampliar el ambulatorio de Astillero. Pero vamos a ver, ambulatorio de Astillero, primero hace falta médicos. Si luego el espacio físico ya se resuelve, pero se da usted cuenta de que todos son gastos. Protonterapia, casa de tal, ampliación de... Oiga, que necesitamos médicos de atención primaria, necesitamos pediatras en los hospitales, necesitamos psiquiatras en los centros. No tenemos tiempo, don Carlos, un saludo. Don Aurelio, muchísimas gracias a los dos y les deseamos que tengan una feliz semana. Paz y bien.